لله الذي سير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات وأشهد أن لا إله إلا الله حقا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Busco ayuda en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Las alabanzas son para Allah. Alabado sea aquel que enalteció el conocimiento y su gente. Alabado sea aquel que enalteció a los sabios. Le alabamos, buscamos su ayuda y le pedimos perdón por todos nuestros pecados y errores. A quien Allah guíe, nadie podrá desviar, y a quien Allah abandone, nadie podrá guiar. Y doy testimonio que no hay nada ni nadie que merezca ser adorado en este universo excepto Allah, único sin asociados. Y doy testimonio que Muhammad es su siervo y mensajero, la antorcha luminosa, el mejor maestro. Que el amor y la protección de Allah sean con él, con su bella familia y compañeros, y con todos aquellos que los sigan en la creencia, en las palabras y en las acciones hasta el día del juicio final. Amén. Una vez más nos volvemos a encontrar aquí en nuestra mezquita, la mezquita del barrio de Real, Masjid al-Muhsinin, para seguir adorando a Allah subhanahu wa ta'ala, para seguir estudiando nuestro conocimiento, nuestro Islam, nuestro Din. Y en esta clase pues le toca, como siempre, como sabéis, le toca el turno a la siguiente asignatura, que es lecciones sobre la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos a hablar en esta clase otra lección más sobre la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala. Y antes de empezar con la clase, como siempre, un breve recordatorio, ciertas preguntas, un poco de preguntas sobre la clase anterior. La primera pregunta es: ¿de qué hablamos en la clase anterior? ¿Alguien me puede decir? ¿Todo? Ahsanta. Los nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum, afak. Los nombres y atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Bien, dijimos que los nombres de Allah son bellos. Asma Allah al-Husna. ¿Por qué? ¿Por qué son bellos los nombres de Allah subhanahu wa ta'ala? ¿Por qué los nombres de Allah son bellos? ¿Alguien me puede decir? ¿Todo? Porque hacen referencia al mejor significado, a los significados más perfectos y los mejores que nadie puede superar. Allah subhanahu wa ta'ala. Bien, seguimos y ya empezamos ahora de lleno en la clase de hoy. Y como siempre digo y decíamos en las clases anteriores, el conocimiento, ¿por qué estamos aprendiendo? De los objetivos de este programa, de los conocimientos esenciales, es conocer a Allah subhanahu wa ta'ala. Y de los objetivos, después de conocer a Allah subhanahu wa ta'ala, es ser personas conocidos por la moderación, ser personas moderadas, porque lo único que te aleja del extremismo y del radicalismo es conocer a Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-ilm. Por eso dice nuestro imam, el imam Malik, rahimahullah ta'ala, en una famosa frase de él, hablando de aquellos que son extremistas, terroristas, radicales, etc., dice sobre ellos: estos, como se apartaron de aprender la religión, de estudiar, como no estudiaron, se levantaron en armas contra la comunidad. Y si ellos hubieran estudiado, no se habrían vuelto extremistas o terroristas o radicales. Por tanto, el conocimiento te protege de ser extremista, de ser radical. El conocimiento te enseña a valorar la moderación, a amar la wasatiyya, a amar todo lo que sea la moderación, la paz, la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque aquellos que se levantan contra su propia comunidad, en otras palabras, son traidores, y el Islam condena la traición. Condena la traición. Los musulmanes siempre han respetado los países donde vivieron. Siempre. Siempre. Sea el gobernante
musulmán o sea el gobernante cristiano, judío, etcétera, etcétera. Y ahí tienes, por ejemplo, a los sahaba, cuando estuvieron en Abisinia, ellos eran musulmanes, de la Meca. Se fueron ¿dónde? A Abisinia. ¿La gobernaba quién? Un rey cristiano. Y aún así, ellos fueron gente de paz en Abisinia. No empezaron a armar problemas, ni jaleos, ni incitar a revoluciones, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque el Islam condena esos hechos, sino que fueron gente de paz en esos países y querían la paz para ese país, aunque el gobernante no sea musulmán. ¿Y qué vamos a decir nosotros de nuestro país? Nosotros no hemos venido de fuera, sino que hemos nacido aquí. Somos españoles. Con más razón tenemos que amar que se establezca la paz en este país. Y tenemos que detestar que alguien venga a desestabilizar este país o a incitar al extremismo. ¿Por qué? Porque no es parte del Islam, ni de los musulmanes, ni de la sunna, del ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estas son breves introducciones para que nunca se nos olvide los objetivos de este programa de estudios, que es conocer a Allah y ser gente de moderación. Ser gente de moderación y de paz. Bien, el capítulo que nos toca hoy se titula Quien perfeccione su monoteísmo, es decir, la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala, ingresará al paraíso sin juicio alguno, sin pasar por el hisab, sin pasar por juicio alguno. Esto es otro de los beneficios de la ilaha illallah, otro de los méritos de decir la ilaha illallah, además de los anteriores que mencionamos, es que quien perfeccione la ilaha illallah entrará al paraíso directamente, no pasará por juicio. Allah no lo llamará juicio, no lo juzgará Allah subhanahu wa ta'ala. Nada más empezar Yawm al-Qiyamah, el día del juicio, a esta gente les dirá: vosotros ya podéis ir al paraíso directamente. Y los demás son los que se quedarán al-Iqab, al-Hisab o al-Iqab, perdón. Son los que se quedarán para el Hisab, para ser juzgados, porque has hecho esto, ese día hiciste tal, porque hiciste lo otro, esto, lo otro. Quienes no habían perfeccionado la ilaha illallah, el monoteísmo, pero quienes perfeccionaron y completaron su monoteísmo, esos entrarán directamente al paraíso. Por tanto, fijaos qué gran beneficio, qué gran importancia tiene conocer esto, la ilaha illallah, y perfeccionarlo. Y los sabios citan en esta lección dos aleyas y un hadith que corrobora este hecho. Dos aleyas y un hadith que corrobora este hecho. Y cuando hablamos de perfeccionar el monoteísmo, la ilaha illallah, alguien puede preguntar, y es normal: hermano Hisham, ¿y cómo se perfecciona? ¿Cómo se perfecciona la ilaha illallah, el monoteísmo? Los sabios te dan una respuesta muy fácil. Se perfecciona alejándote de tres cosas. Si te alejas de tres cosas, tú has perfeccionado tu monoteísmo. El primero, aléjate del shirk. Es decir, no adores a otro con Allah. No adores a otro que no sea Allah. Sea una piedra, sea un santo, sea el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sea un ángel, sea quien sea. Solo suplica, adora, reza a Allah subhanahu wa ta'ala. Primero, eso es el primero. Segundo, alejarte de las innovaciones en la religión. No, aléjate de los inventos. No inventes un acto de adoración que el profeta sallallahu alaihi wasallam no hizo. Si el profeta no hizo ese acto de adoración, tú no lo hagas. Y ojo, siempre en este tema de las innovaciones en la religión, siempre hablamos de actos de adoración. No hablamos de avances tecnológicos, avances en la medicina, inventar cosas para mejorar la vida, la calidad de vida de las personas. Todo eso es bueno en el Islam. El Islam incita a la investigación, al avance, a la modernidad, a inventar cosas para mejorar la vida de las personas, la seguridad de las personas, etc. Todo eso el Islam lo acepta. Nosotros, cuando hablamos de innovaciones en la religión, hablamos de los actos de adoración. Por ejemplo, no te inventes una forma de rezar que no hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam, porque el profeta dijo: "Sallu kama ra'aytumuni usalli", rezad tal como me habéis visto rezar, yani no tal como a ti te dé la gana. No te inventes una forma de rezar que yo no he hecho, sino que reza como yo lo he hecho. Si vas a la Meca a hacer el Hajj o la Umra, hazla
como la hizo el profeta sallallahu alaihi wasallam. No te inventes cosas. ¿Por qué? Porque el Islam que Allah acepta, que Allah ama, es el Islam original y puro, ese Islam tan puro y bello del profeta sallallahu alaihi wasallam, el que enseñó el profeta sallallahu alaihi wasallam a sus compañeros. Y la tercera cosa de la que te tienes que alejar para perfeccionar tu monoteísmo son los pecados, no persistir en los pecados, no persistir en los pecados, ya ni apartarte de los pecados. Y fijaos que digo no persistir, al israr al ma'asi. ¿Por qué? Fíjate, no he dicho no tenéis que pecar, porque todas las personas pecan, porque aunque se diga no pequéis, es imposible evitarlo, es imposible. Todos los musulmanes, toda persona, todo hijo de Adán comete pecados. No hay nadie, ningún ser humano que nunca ha cometido un pecado que no cometa pecado. Es parte de nuestra naturaleza humana el cometer pecados. Es algo intrínseco a nosotros. Es parte del instinto de la naturaleza humana. Dos pruebas de que es parte del instinto de la naturaleza humana el cometer pecado. Dos pruebas. Dice, es un hadith, un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam y otro es un hadith qudsi, es decir, es Allah quien está hablando, Allah subhanahu wa ta'ala. Primer hadith, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, el hadith que todos os conocéis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. En español, todo hijo de Adán peca, desobedece a Allah subhanahu wa ta'ala. Todas las personas caen en pecados, pero los mejores de ellos, de los que caen en pecados, son los que se arrepienten rápido. Por eso digo, no persistir, no seguir en ese pecado. Si tú pecas, Safi, ya está, déjalo, arrepiéntete, pide perdón a Allah y ya está, no vuelvas a cometerlo. Es como si nunca lo hubieras hecho. Allah te perdona y te tiene misericordia. Por tanto, cada vez que uno, al shaitán lo engañe o su nafs, etcétera, etcétera, a pecar, y cae en ese pecado, que se arrepiente. Y Allah es Ghafurur Rahim, que pida perdón, y Allah es Ghafurur Rahim. Y otro hadith qudsi que evidencia que todos los seres humanos pecamos, dice Allah en este hadith qudsi, قال الله إنكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. Oh siervos míos, vosotros pecáis día y noche, día y noche, día y noche, pero yo perdono todos los pecados, es decir, arrepiéntete, pide perdón, que Allah subhanahu wa ta'ala es Ghafurur Rahim. Por tanto, ¿cómo se perfecciona el monoteísmo? Para así entrar al paraíso sin rendir cuentas, sin pasar por el juicio, alejándote de estas tres cosas, del shirk, tanto el mayor como el menor, y ya explicaremos la diferencia y cuál es cada uno. Segundo, alejándote de los inventos en los actos de adoración, en las innovaciones en la religión, en los actos de adoración. Y tercero, alejándote es decir, no persistir en los pecados. Si caes, arrepiéntete y no vuelvas a cometer ese pecado. Entonces, para ahondar más sobre este hecho, los sabios mencionan dos aleyas y un hadith para que veas la importancia que tiene esto de perfeccionar el monoteísmo. Tahqiq tawhid en árabe. Tahqiq tawhid, es decir, tienes el tawhid, yani haqqan, es decir, completo y perfecto. Dice la primera leya, dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, lo que tenéis en el papel, Inna Ibrahima kana umma qanitan lillahi wa lam yakun minal mushrikin. Inna Ibrahima kana umma qanitan lillahi hanifan, wa lam yakun minal mushrikin. Inna Ibrahima kana umma qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin. En español, Abraham, alayhi salam, fue un guía ejemplar. Era obediente a Allah, monoteísta, y jamás fue idólatra. Jamás fue idólatra. Por tanto, en esta primera ley, Allah, subhanahu wa ta'ala, nos quiere hacer ver que nos guiemos, sigamos el ejemplo de quienes perfeccionaron el monoteísmo. Y los que perfeccionaron el monoteísmo, ¿quiénes son?
los anbiya wa rusul, los profetas, alaykum salam, los profetas y mensajeros. Ellos fueron los que perfeccionaron el monoteísmo. Los profetas y mensajeros son los más perfectos en monoteísmo. Y por eso Allah subhanahu wa ta'ala los eligió para la risala, para la inspiración divina de Allah subhanahu wa ta'ala. Por tanto, aquí en esta ley Allah nos dice, seguid el ejemplo de Ibrahim alayhi salam, de Abraham. ¿Por qué? Porque él era mensajero. Él perfeccionó su monoteísmo. Y nos dice que era una umma. Es decir, en español, un guía ejemplar. Imamun fil khair. Y si os acordáis, en la primera clase sobre esta asignatura, lecciones sobre la unicidad de Allah, vimos un significado de umma. Y os dije que la umma tiene otros significados. Un significado de umma es un grupo de personas. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. Una umma es un grupo de personas, una comunidad, una nación. Pero umma también significa un ejemplo a seguir. Una persona cuando tiene virtudes, está lleno de virtudes, es un ejemplo a seguir, ese se le llama umma. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala llama a Ibrahim, denomina a Ibrahim como umma. Inna Ibrahima kana umma. Él es uno solo, pero es como una umma. ¿Por qué? Porque estaba lleno de virtudes, estaba lleno de buenos ejemplos. Era un ejemplo en todo. Un ejemplo en su adoración, un ejemplo en su monoteísmo, un ejemplo en sus relaciones con los demás, un ejemplo de moderación, un ejemplo de paz, etcétera, etcétera. Era una umma. Es decir, solo tenía cosas buenas, virtudes. Ibrahim alayhi salam. Entonces Allah nos dice, seguidlo a él, porque él perfeccionó su monoteísmo. Y después nos dice otra característica de Ibrahim alayhi salam. Dice, qanitan lillah. Es decir, era obediente a Allah. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, no era de la gente que cometía, porque los profetas no cometen pecados mayores. Es decir, no persistían en eso, ni los cometía. Al-Kaba'ir. Por tanto, era obediente, es decir, adoraba a Allah subhanahu wa ta'ala. Después dice, hanifan. Era monoteísta también. Es decir, adoraba únicamente a Allah subhanahu wa ta'ala. Y hanif viene de hanifía. O el hanifía, la definición que dan nuestros sabios de hanifía, tal como nos mencionó nuestro querido Sheikh Saleh ibn Abdillah al-Usaymi, hafidhahullah ta'ala, nos dijo el hanifía, هي الإقبال على الله بالتوحيد ولازمه الميل عن الشرك بالبراءة منه. En español, la hanifía es enfocarse a Allah subhanahu wa ta'ala, nada más a él adorándolo, solo adorar a Allah. Y la consecuencia de ello es alejarte de todo aquello que sea idolatría o politeísmo, adorar a otro que no es Allah. Eso es la hanifía, enfocarte en la adoración a Allah subhanahu wa ta'ala, exclusivamente a él, y alejarte de todo lo que sea idolatría o politeísmo. Es decir, no adorar a Allah con otros o no pedir a otros con Allah subhanahu wa ta'ala. Y después dice, وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Ibrahim alayhi salam jamás fue idólatra. Ibrahim alayhi salam, fijaos, de hecho, tenía un padre idólatra. Ibrahim alayhi salam, su padre, Azar, era idólatra. Él fabricaba los ídolos y los vendía. El padre de Ibrahim alayhi salam, él fabricaba ídolos y los vendía a la gente. Y aún así, aun teniendo su padre así, él nunca fue idólatra, Ibrahim alayhi salam. No solo eso, no insultó a su padre, no le trató mal a su padre por ser idólatra, sino que siempre le hablaba con las mejores palabras. Por eso ves en el Corán que le dice, ya abati, ya abati, ya abati, oh padre mío. Yani cuando le decía, mejor adora a Allah subhanahu wa ta'ala, adora a Allah subhanahu wa ta'ala nada más, no adora, esos son simples piedras que no te benefician ni te perjudican, etcétera, etcétera. Pero aún así Ibrahim no insultó a su padre por ser idólatra, ni le desobedecía en aquello que no implicase ir en contra del monoteísmo, etcétera, etcétera, sino que era bueno, le obedecía. Si le decía, vete, cómprame tal, pan, comida, iba, se lo compraba. No, ¿por qué? Porque es su padre, independientemente de la creencia que tenga. Por tanto, fijaos la moderación que tenía Sidna Ibrahim alayhi salam. Por eso dice Allah, es una umma Ibrahim. Era un bello ejemplo a seguir.
Por eso Allah al final dice, pero él, a pesar de que su padre fabricaba ídolos, él lo seguía tratando bien, pero él adoraba únicamente a Allah subhanahu wa ta'ala, porque eso es lo que Allah quiere de todos los seres humanos, es decir, adorar a Allah únicamente a él, Allah subhanahu wa ta'ala. Esta es la primera prueba de la importancia de perfeccionar nuestro monoteísmo. Es decir, Allah nos habla del que lo perfeccionó, Ibrahim alayhis salam, además de todos los profetas, para seguirles, es decir, perfeccionar nuestro monoteísmo. Y fijaos que dice una umma, es decir, un bello ejemplo. Con esto, Allah nos está advirtiendo, y veréis que el profeta sallallahu alaihi wasallam, de tener mucho cuidado con los malos ejemplos. Ibrahim era un bello ejemplo, pero al mismo tiempo, esto es un mensaje para tener cuidado, para tener mucho cuidado de los malos ejemplos, de los que guían, de los que desvían a la gente, de los que incitan a dar rienda suelta a tus deseos, de los que incitan a desobedecer a Allah, de los que incitan al extremismo, al radicalismo, al terrorismo. Es decir, esos ten mucho cuidado, porque son unos malos guías, unos malos ejemplos. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam para que tengas mucho cuidado de esos, de los malos ejemplos, de los malos guías. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en el hadith auténtico: Inna akhwafu ma akhafu ala ummati al-a'immatu al-mudillin. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: lo que más temo por mi umma, son los guías que desvían a la gente. Son los guías, los cabecillas que desvían a la gente. Los líderes que desvían a la gente. Por tanto, y sin duda alguna, los extremistas radicales y demás han desviado a ciertos musulmanes, les han comido la cabeza. Por eso el profeta te dice, ten cuidado, que tu guía sea los buenos, Ibrahim alayhis salam, los profetas de Dios, los mensajeros de Dios, no estos charlatanes y mentirosos. Porque por eso el profeta dice, lo que más temo por mi umma son los malos guías, los guías malos, los que desvían a la gente, los cabecillas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, después los sabios nos mencionan otra ley más para enfatizar este hecho de que hay que perfeccionar la ilaha illallah, de que solo hay que adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. Y nos dice la siguiente ley, nos dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán: وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ. Es decir, en español, aquellos que no dedican actos de adoración sino a Allah subhanahu wa ta'ala. En esta ley, a leyes anteriores, Allah está hablando de los creyentes, de las cualidades de los creyentes, además de tener muchas. Una de ellas es que no piden a otro que no es Allah, que no adoran a otro que no sea Allah subhanahu wa ta'ala, solo a Allah subhanahu wa ta'ala. Y fijaos que os puede parecer redundante que estamos repitiendo siempre lo mismo, solo hay que adorar a Allah, solo hay que adorar a Allah. Y llevamos a lo mejor esta es la tercera clase de esta asignatura de lecciones sobre la mención de Allah. Solo son 3 clases, 3 semanas. El profeta sallallahu alaihi wasallam llevó haciendo esto 13 años en la Meca. 13 años diciéndole a la gente solo hay que adorar a Allah. Y no se cansó. ¿Por qué? Porque es importante este hecho. Porque de este hecho de la ilaha illallah depende nuestra felicidad en esta vida y en la otra. Y fíjate si es importante que si tú perfeccionas este hecho, la ilaha illallah, entrarás al paraíso sin juicio, sin pasar por el hisab. Directamente, toda la gente se quedará a ser juzgada, pero tú no, directamente al Jannah, sin ser juzgada. La hisab, o la iqab, o la adab, mubashara ila al Jannah, directamente al paraíso. ¿Cuándo? Cuando perfecciones tu monoteísmo, tu la ilaha illallah. Y después terminan nuestros sabios con un bellísimo hadith, muttafaqun alayh, que está en Sahih al-Bukhari y en Sahih Muslim, y lo reporta el mismo sahabi, como hemos dicho muchas veces, sobre qué quiere decir muttafaqun alayh. Y es una reunión maravillosa, una reunión bellísima entre los tabi'in. Esto es como una imagen viva de una reunión de cómo eran los tabi'in. En este hadith verás la buena educación que tenían al hablar, cómo se trataban, cómo se respetaban, cómo hablaban de los diferentes tipos de hadithes que hay,
etcétera, etcétera. ¿Y cómo buscaban el conocimiento? Esto es una reunión maravillosa. El hadith este, que es largo, y lo vamos a analizar paso a paso, porque ahí es donde aparece el gran premio para los que perfeccionaron su monoteísmo, para los que perfeccionaron la ilaha illallah. Nos dice عن حسين ابن عبد الرحمن عن حسين ابن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة قلت أي حسين أنا ثم قلت أما أنا فلم أكن في صلاة ولكن أما إني لم أكن في صلاة ولكن لدغت فقال سعيد وماذا صنعت قلت استرقيت قال وما حملك على هذا قال حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم الشعبي قال حدثنا السلام عليكم قال حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى فقال سعيد قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع إلي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقال لي هو موسى وقومه ثم رفع إلي سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ثم نهض فدخل إلى منزله فبدأ الصحابة يتحدثون يعني من هم هؤلاء 70,000 الذين سيدخلون الجنة بغير حساب فقال بعضهم لعلهم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم وقال آخرون لعلهم من ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وقالوا غير ذلك ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وسألهم فأخبروه ثم قال لهم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة ابن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة رواه البخاري ومسلم. En español es un bellísimo hadith, una reunión de los tabi'in. ¿Quiénes son los tabi'in? Aquellos que conocieron al sahaba, aquellos que vivieron en tiempos de los sahaba, aquellos que aprendieron de los sahaba. Esos son los tabi'in. Entonces nos dice este tabi'i llamado Husayn ibn Abdurrahman, un día estaba sentado con Sa'id ibn Jubair. Un día estaba con Sa'id ibn Jubair. Sa'id ibn Jubair es otro grande de los grandes tabi'in. Era un gran alumno de Ibn Abbas. Sa'id ibn Jubair era de los mejores alumnos que tenía Ibn Abbas. Sa'id ibn Jubair. Entonces Husayn nos dice que estaba con Sa'id ibn Jubair, dos tabi'in. Y de repente, junto a otras personas, y de repente Sa'id nos pregunta y nos dice: ¿quién de vosotros vio ayer una estrella fugaz cayendo? Sa'id pregunta a la gente, a los presentes, a esos estudiantes: ¿quién de vosotros ha visto ayer a la estrella fugaz que se cayó? ¿Quién? Entonces Husayn dice, levanté mi mano y dije, yo.
yo la vi, yo vi la estrella. Y de repente se calla. Y acto seguido habla otra vez y dice, pero que sepas, oh Said, que la vi no porque estaba haciendo Qiyam Layl, no porque estaba rezando por la noche, sino que la vi porque me quedé despierto debido a que un escorpión me picó, un escorpión, y no pude conciliar el sueño, no pude dormir, estuve toda la noche despierto, con el dolor que me provocó esa picadura del escorpión. Entonces, y por eso, como estaba despierto, pues estaba viendo el cielo y vio a la estrella. Parémonos aquí, expliquemos esta primera parte. Nos dice Hussein que estaba con Said. Primer beneficio, la importancia de sentarse con la gente de conocimiento, porque siempre aprendes de ellos. La importancia de sentarse con la gente de conocimiento, porque siempre aprenderás de ellos. Hussein no fue sentarse con gente que le pueden, digamos que incitar a la corrupción, incitar a la mentira, incitar a la injusticia, etcétera, etcétera, sino que fue a sentarse con gente de conocimiento, con gente sabia, con profesores, porque esos solo le van a enseñar lo bueno, esos solo le van a enseñar lo que Dios y su mensajero aman, lo que Dios y su mensajero aman. Entonces, y así fue. Y fíjate, otro beneficio que dice, Said pregunta quién vio anoche a la estrella. Es decir, que es bueno mirar a los cielos y contemplar la creación de Allah subhanahu wa ta'ala, porque ¿para qué va a decirles esto Said? Ibn Jubayr, este gran alumno de Ibn Abbas, de esta parte deducimos que es importante, es parte de la ibadah el ver, contemplar la creación de Allah subhanahu wa ta'ala, los cielos, la tierra, las estrellas, la luna, el sol, los paisajes bonitos, porque eso te ayuda a engrandecer más a Allah subhanahu wa ta'ala. Mira los cielos, da rienda suelta a tu vista sobre reflexionando la creación de Allah subhanahu wa ta'ala, mirando la creación de Allah subhanahu wa ta'ala, las estrellas, la luna, los bellos paisajes, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto está en el Corán, el reflexionar esto está en el Corán. En las últimas aleyas de Ali Imran, de Surat Ali Imran, dice Allah subhanahu wa ta'ala, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Entonces, fijaos lo que dice Allah subhanahu wa ta'ala, aquellos que recuerdan a Allah de pie, sentados y acostados. ¿Y qué más hacen esta gente que Allah ama? Y dice Allah, y reflexionan en la creación de los cielos y la tierra. Ya ni reflexionan, ya ni es bueno reflexionar en la creación de los cielos y de la tierra. Eleva tu mirada, alza tu mirada a los cielos y reflexiona lo que Allah ha creado. Para que veas, a diferencia de lo que pasa hoy en día, con tanta tecnología, vemos que muchos de nosotros siempre estamos, digamos que mirando al móvil, con los ojos al móvil, a los celulares, pero pocos son los que le alzan su mirada y reflexionan en la creación de Allah subhanahu wa ta'ala, en las estrellas, la luna, etcétera, 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 siendo que es un acto de adoración hacer eso para así amar más a Allah, para así engrandecer más a Allah subhanahu wa ta'ala. Y después dice, ¿quién de vosotros vio ayer anoche la estrella fugaz que se cayó? Responde Hussein, dice, yo la vi, pero te aclaro que la vi porque me picó un escorpión, no porque yo estaba rezando Qiyam Layl. De esta parte aprendemos la importancia de no ostentar, la importancia de no darse palmaditas sobre algo que tú no hiciste, tal como hacen muchos hoy en día, aquellos que quieren que se les elogie por lo que no han hecho. Entonces Hussein aquí le dijo, que sepas, oh Said, que yo estaba despierto no porque estaba haciendo Qiyam Layl, sino porque estaba mal, me había picado un escorpión, no podía dormir del dolor. Y ni fijaos, tenía que aclararlo, para así salir de la ostentación, para que no piensen los presentes que estaba haciendo Qiyam Layl. Pero ¿por qué aclaró esto él? ¿Por qué aclaró esto? Para que veáis la pureza que se vivía entonces, en esos tiempos, los tiempos de los tabi'in. Perdón.
Porque en esos tiempos, si alguien estaba despierto por la noche, nadie pensaba que estaba haciendo otra cosa sino rezar. Si alguien estaba despierto por la noche en los tiempos de los tabi'ín, todos decían esto está rezando. No había otra distracción. Si alguien estaba despierto por la noche en la época de los tabi'ín, porque todos dormían después de la Isha, pero si alguien estaba despierto por la madrugada, ese era porque estaba rezando. Amma hoy en día, no hace falta que hagas esa aclaración. Hoy en día, si te pregunta alguien, ¿viste anoche los truenos? ¿Escuchaste anoche los truenos y demás? No hace falta que digas, sí los escuché, pero que sepas que no estaba rezando. Nadie va a pensar, pues a lo mejor los escuchaste porque recién volvías de una boda. Las bodas de hoy en día ves que terminan a las 3, 4 de la madrugada, algunas hasta el Fajr, y todavía no han dado la comida. Entonces no hace falta que lo aclares. O estabas a lo mejor despierto por la noche porque estabas con el Facebook, con el WhatsApp a las 3, 2, 3 de la madrugada. No hace falta que aclares, que sepas que yo no estaba rezando. Tranquilo, nadie va a pensar que estabas rezando. Nadie. ¿Por qué? Porque tenemos muchas distracciones. En ese entonces, en esos tiempos, sí había que aclarar. Porque si alguien está despierto es porque está rezando. Hoy en día no hace falta. Y fíjate también cómo se apartaban, se alejaban de la ostentación. Querían hacer todo el ikhlas, hacerlo todo por Allah. No querían recibir elogios que no hicieron. A diferencia de hoy en día, como hacen muchos, y nos ha pasado mucho, ves tanto a mi amigo Melik como a este servidor, ves que mucha gente, imagínate, se escribe algo, difundimos algo, un escrito para beneficiar a los musulmanes. Es bueno hacer esto, es malo hacer esto, tal. Y otras personas lo cogen ese escrito y lo difunden, como si fuera suyo propio de ellos. Quieren recibir elogios de otra gente para que digan, oh, mashallah, tú has escrito esto, sin aclarar que eso lo ha copiado de otra persona. Eso lo ha copiado de un sheikh, de un sabio. Pero no, pone su nombre al final. Copia algo que no es suyo de otro sabio, de otro sheikh, de otro profesor, y al final pone su nombre, él. Para que la gente piense que es suyo eso. Esto es haram. Esto es un pecado. Esto es engañar a la gente. Tienes que aclarar tienes que poner la fuente al final. Y citar y decir que esto te has beneficiado de fulano, del sheikh fulano, del profesor fulano, etcétera, etcétera. Y quien es sincero, la gente, los sabios, no desean que tú les cites siempre. Quien es sincero lo hace por Allah subhanahu wa ta'ala. Esto es un mensaje para ti nada más, hermano. Porque los sabios no necesitan que tú digas que es suyo ese escrito. No necesitan, porque ellos lo hacen por Allah. Pero el que necesita de la fidelidad y la buena educación de los modales eres tú. El citar los autores de las cosas que tú citas y beneficias a los demás. Bien, después le pregunta a Said, bueno, te picó el escorpión, estuviste toda la noche sin dormir, ¿qué hiciste? Dice Hussein, busqué a alguien que me hiciera ruqya. Pedí que alguien me hiciera ruqya, que me recitara. La ruqya es recitar versos del Corán, súplicas del Corán o de la Sunna, o cualquier súplica permitida que no contenga politeísmo, sobre el enfermo, sobre la persona que está enferma, o sobre una herida, etcétera, etcétera, para así obtener la cura de Allah subhanahu wa ta'ala. Eso es ruqya, eso es la ruqya. Bien, entonces dice, busqué a alguien que me hiciera ruqya. Entonces le pregunta a Said, ¿y por qué hiciste eso? ¿Por qué buscaste a alguien que te hiciera ruqya? Es decir, le está preguntando el delil. ¿Cuál es tu delil? Porque eso es un acto de adoración, la ruqya. Recitar es un acto de adoración. ¿Cuál es tu prueba? ¿Por qué hiciste esto? Siguiente beneficio que aprendemos de esta parte es que los tabi'ín, para que veas, los primeros musulmanes, todas las cosas las hacían basados en los delil, basados en las pruebas. No hacían nada así porque, no, es que lo he hecho porque me lo ha dicho mi mente. No, él dice, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué has buscado a alguien que te haga ruqya? ¿Por qué? ¿Por qué has hecho esto? Le responde a Hussein, lo hice por un hadith que nos relató Shabi. Lo hizo debido a un hadith. Aquí está el delil. Mi delil, he hecho esto debido a un hadith que nos contó Shabi. Shabi es otro de los grandes tabi'ín, un gran sabio.
Entonces le pregunta a Said, para ver si ha entendido bien ese hadith, no basta tener el hadith, no basta conocer el delil, el hadith, sino que también hay que entender bien ese hadith. Le dice, ¿qué os ha contado Xavi? ¿Cuál es el hadith? A ver, cuéntamelo, relátamelo, ¿cuál es ese hadith? Le dice a Hussein, nos contó Xavi de Buraida ibn al-Husayb, es decir, un compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, que dijo, no hay ruqya más beneficiosa que la realizada para curar el mal de ojo o la picadura venenosa. Este es el hadith. La ruqyata illa min aynin aw huma. No hay ruqya más beneficiosa, yani no hay ruqya que te beneficie más al realizarla, tal como para el mal de ojo o si te ha picado algo venenoso, una picadura venenosa. Entonces yo he hecho esto, he buscado que me hagan ruqya debido a este hadith. Porque yo me había picado un escorpión, yo sentía dolor. Y el hadith este dice que si haces ruqya para una picadura, te curas bi'idhnillah, con el permiso de Allah. Entonces, ¿qué le dice Sa'id ibn Jubayr? Al ver que tiene el delil, le dijo, قَدْ أَحْسَنَ مَنْ انْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ. Ha procedido correctamente quien lo hace de acuerdo con lo que ha escuchado. Ha procedido correctamente quien lo hace basado en el hadith, basado en el delil. ¿Qué aprendemos de hecho de esta parte? Que para estar actuando correctamente tiene que ser basado en el hadith o en el Corán. Le damos la vuelta. Quien no actúe en base al hadith o al Corán no ha procedido correctamente, ha procedido incorrectamente, se ha equivocado. Por tanto, cualquier cosa que hagas de actos de adoración, siempre pregunta cuál es la prueba del Corán o de la Sunna, tal como hacían estos tabi'in, estos grandes musulmanes, los primeros musulmanes, siempre haciéndolo de acuerdo a lo que has escuchado del Corán o de la Sunna auténtica del profeta sallallahu alaihi wasallam. Le dice Said, bueno, correcto, has hecho lo correcto, pero te voy a decir algo mucho mejor que eso. Yo te voy a contar otro hadith que no contradice este que tú me acabas de relatar, es sahih este hadith, pero yo te voy a contar otro hadith que tiene una recompensa mayor, una recompensa mucho mayor. Walakin حدثنا ابن Abbas, es un hadith que nos contó Ibn Abbas, el primo del profeta sallallahu alaihi wasallam, que dijo que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en español, me fueron mostradas las comunidades y vi un profeta con un pequeño grupo. Dice el profeta sallallahu alaihi wasallam en este bello hadith, Allah subhanahu wa ta'ala me mostró todas las comunidades, las naciones anteriores a mí, las ummah que me precedieron, la umma de los profetas, cada nación con su profeta. Allah se lo mostró. ¿Cuándo hay diferencias de opinión entre los sabios? Porque ambos lo relatan los hadithes y se puede conciliar estas dos opiniones. Alaykum salam wa rahmatullah. La primera opinión dice que se le fue mostrado en el Isra wal Mi'raj, es decir, en el viaje nocturno del profeta sallallahu alaihi wasallam a Allah subhanahu wa ta'ala. Y la otra opinión dice que lo vio en sueños en la época del Hajj, en la época de la peregrinación. Pero ambos se pueden conciliar, es decir, se lo enseñó Allah subhanahu wa ta'ala en el viaje nocturno y el profeta lo contó en época del Hajj. Y de esta forma se concilian ambas opiniones. Bien, Allah le muestra cómo han terminado las naciones anteriores, las ummas anteriores. Y dice el profeta, entonces vi de lejos a un profeta que habían seguido solo, el raht en árabe es entre 3 y 9. Es un número que comprende entre 3 y 9. Dice el profeta, vi a un profeta que solo habían seguido 3 personas. Fijaos, un profeta toda su vida haciendo da'wah, enseñando a la gente, y solo le creyeron 3 personas. Otro profeta solo le creyeron 5 personas. Otro profeta solo le creyeron 9 personas, 8 personas. Poco. Dice el profeta, y vi a otro profeta que solo habían seguido una persona o 2, nada más. Fijaos. Y dice al final, وَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٍ. Y vi a un profeta, de los profetas anteriores, que no le había creído nadie. Se presentará el día del juicio solo, nadie le ha seguido, nadie.
وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ. Nadie le había seguido. Abro paréntesis, beneficio. El número de seguidores no quiere decir nada. No quiere decir éxito ni fracaso. Hay mucha gente que dice, si esta persona tiene muchos seguidores, significa que está bien, que es alguien bueno, que está en el camino correcto. Y si tiene pocos seguidores, significa que esa persona no vale nada. Esto es erróneo, esto es equivocado. ¿Por qué? Porque los profetas fueron las mejores personas, hablaban de la mejor forma, y hay algunos que nadie ha seguido. Hay algunos que solo han seguido 1, 2 o 3. ¿Acaso eso significa que el profeta es malo? ¿El profeta no sabe hablar? No. Eso significa que lo importante, la clave, es enseñar lo correcto. Y te da igual si te siguen muchos o pocos. Lo importante es enseñar lo correcto, el haqq. Enseñar lo que Allah nos ha dicho. Y da igual si asisten a tus clases muchos o pocos. Porque el predicador, el profesor sincero o el sabio sincero no se preocupa por la gente que asiste a sus clases. Él lo único que le preocupa es enseñar y transmitir, educar a la gente. Da igual si asiste 1, 2, 3 o 1000, le da igual. Para él 1 es igual que 1000, porque su único objetivo es educar, enseñar. A diferencia de ciertos predicadores, engañados por la fama y demás, y los seguidores, le dices, ¿puedes venir a nuestra mezquita a dar una charla? Te dice, con una condición, si me aseguras que la mezquita va a estar llena, voy. Si van a venir 2, 3 filas nada más, no voy. Esta persona está equivocada. Esta persona solo quiere fama. Solo quiere fama. El profeta sallallahu alaihi wasallam enseñaba y solo le seguía poca gente al principio y aún así enseñaba. O hay gente que está dando charlas. Si hay mucha gente en la mezquita, se emociona, habla con todo su corazón, con muchas ganas. Pero si hay 3 o 4 nada más, lo ves que habla ahí aburrido, cabizbajo, sin ganas. Esto va contra la sinceridad, contra el ikhlas. Esto es ostentación. El musulmán, nosotros no queremos seguidores. Nosotros damos clases solamente para educar a la gente. No queremos seguidores, no queremos tener miles o millones de seguidores. Lo único que queremos es que la gente conozca a Allah subhanahu wa ta'ala. Lo único que queremos es que la gente conozca y sea feliz, que la gente viva bien, en paz y en felicidad. Es lo único que buscamos. Seguidores no, eso no nos va a nosotros. Seguidores déjaselo para otra gente. Nosotros solo queremos enseñar, nada más, educar, porque así fueron los profetas. Fijaos, un profeta y nadie le ha seguido. Y eso no le desistió, no le hizo cambiar, decirle a Allah, oh, mira Allah, yo ya no quiero seguir, yo no quiero ser profeta, yo dejo este camino, que a mí, mira, nadie me está haciendo caso. No, siguieron enseñando, aunque no les enseñó nada, aunque no les creía nadie, pero ellos seguían enseñando porque sabían el gran valor de lo que enseñaban. Y después dice, pero de repente vi a un gran grupo, dice el profeta, a mucha gente, miles de personas, millones, mucha gente. Y pensé que esa era mi umma, el profeta sallallahu alaihi wasallam. Y le dijeron, no, esa no es tu umma, ese es Moisés y su umma. Esto es prueba, dicen nuestros sabios, que Moisés es de los profetas, después de nuestro profeta, Moisés es de los profetas que más han seguido la gente, que más han creído la gente es Moisés, Musa alayhi salam. El que más han seguido después de nuestro profeta sallallahu alaihi wasallam es Musa alayhi salam. Dice después del profeta, pero después miré, me dijeron, mira ahí, mira al horizonte, mira allá, y donde miraba había mucha gente, más que la anterior. Y le dijeron, esta es tu umma, ya Rasulallah, esta es tu umma, sallallahu alaihi wasallam. Y además te decimos que con ellos hay 70.000 personas que entrarán al paraíso. Hay 70.000 personas de tu umma que van a entrar al paraíso sin ser juzgados, sin pasar por el juicio. Van a entrar directamente al paraíso. Y el profeta ya dijo esto, se levantó y entró a su habitación. Entró a su casa. Y los sahaba empezaron a preguntarse, ¿quiénes serán estos? Algunos sahaba, ¿quiénes serán los que entrarán al paraíso? Esos 70.000 que entrarán sin ser juzgados. ¿Quién? Algunos decían, quizás son los compañeros del profeta, ya ni nosotros. Otros decían, no, quizás son los que nacieron en el Islam y nunca cometieron shirk. Y otros dijeron otras opiniones. Y de repente el profeta sale otra vez de su habitación, de su casa, y les dice, ¿de qué estáis hablando? Le dijeron, no, es que queremos saber quiénes eran, quiénes son esos 70.000. Y el profeta les dijo,
son aquellos que no piden a la gente que les hagan ruqya. Es decir, ellos mismos se la hacen a sí mismos. Si están enfermos y quieren ruqya, ellos mismos recitan ruqya sobre sí mismos. Ellos mismos hacen ruqya. No van a buscar a otros que les haga ruqya, sino ellos mismos se la hacen para sí mismos. ¿Por qué? Porque esto es mejor que ir a buscar a alguien que te haga ruqya. Es permitido, es halal, no estamos diciendo que es haram, pero lo mejor es hacerlo tú mismo para ti mismo. ¿Por qué? Porque ir a buscar a otro significa que tu tawakkul es débil, significa que tu corazón se inclina hacia esa persona que tú buscas, significa que te inclinas a él y como que le esperas a él, en vez de tú enfocar tu corazón por completo a Allah subhanahu wa ta'ala, no, tú te inclinas un poco al ser creado, a un abd, a un ser humano normal y corriente para que te haga ruqya. Entonces, quienes no hacen eso, es decir, cuando están enfermos o mal, ¿qué hacen? Ellos mismos recitan ruqya para sí mismos. Siguiente característica que tienen los que entrarán al paraíso sin pasar por el juicio, sin ser juzgados, dice, y no se cauterizan. La cauterización, como veis en la nota a pie de página, es un tratamiento médico tradicional antiguo de la cultura árabe que consistía en cauterizar la herida con un hierro candente. Es decir, cuando tenían una herida y empezaba a sangrar mucho, en esa época ya no había medicinas, etcétera, ¿qué hacían? Cogían un hierro caliente y entonces tapaban esa herida para que no salga más sangre, se ponían ese hierro, aplicaban ese hierro sobre la herida para que no salga más. Alhamdulillah, hoy en día ha avanzado la ciencia y hay otras formas de parar ese sangrado. Alhamdulillah, por la bendición de Allah, la medicina ha avanzado. Y hoy en día hay otras formas de cauterización, lo que se conoce hoy en día en medicina y lo aplican en algunas cirugías hoy en día, y han estado investigando. Por ejemplo, existe lo que se llama la electrocauterización. Está también lo que se conoce como la cauterización química, es decir, son otras formas de cauterización que se sigue usando hoy en día, pero de otra forma, no como la antigua que usaban los árabes. Entonces, dice el profeta, esta gente que entrará al paraíso no hace eso, no va a coger un hierro ahí y se pone. ¿Por qué? Dicen los sabios, porque es doloroso para empezar y el musulmán no se tiene que provocar dolor, y segundo, porque implica como castigarse con fuego, y eso está prohibido en el Islam. Eso está prohibido, castigar a los demás con fuego. Y hacer eso es de criminales. El musulmán no hace esas cosas. Entonces, esa gente, estas personas que entrarán al paraíso sin ser juzgados, no se cauterizan. Y dice también tercero, وَلَا يَتَطَيَّرُونَ, es decir, no son pesimistas, no creen en los malos augurios. Hay gente que dice, que le dicen, vas a empezar a trabajar el martes 13. El martes 13, el martes 13, dice mala pata, como dice el hermano, y seguro me va a salir mal todo, pesimista. Y esto está prohibido en el Islam. Esto es una forma de shirk, y ya veremos qué shirk es. Entonces, esto está prohibido. Los musulmanes no son pesimistas, no creen en los malos augurios. O antiguamente los árabes, si a lo mejor iba a salir a hacer un viaje de negocios y veía de repente a un cuervo negro, decía, este viaje seguro no voy a ganar nada en este negocio. En este viaje que voy a hacer seguro no voy a ganar ni un euro, etcétera, etcétera. Entonces volvía, no hacía ese viaje. ¿Por qué? Porque ha visto un cuervo negro. Entonces estos que entrarán al paraíso sin ser juzgados no creen en estas cosas, en los malos augurios. Y por último dice, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, sino que confían solamente en Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, ¿quiénes van a entrar al paraíso sin ser juzgados? Los que confíen únicamente en Allah.
Inshallah, en 5 minutos nos levantamos. Entonces, vemos que los que entrarán al paraíso sin ser juzgados son estos que perfeccionaron su monoteísmo, es decir, y no cayeron en estas cosas. Dice, no pedían a los demás que les hicieran ruqya, sino que ellos mismos se hacían ruqya a sí mismos, no se cauterizaban, no creían en los malos augurios y confiaban plenamente en Allah subhanahu wa ta'ala. Es decir, haqqaqut tawakkul, perfeccionaron su confianza en Allah subhanahu wa ta'ala. En cuanto a la ruqya, para que la dividen nuestros sabios en 4, hay 4 situaciones posibles sobre la ruqya, para que esto os lo digo a modo de beneficio, para que veas cuál de ellas se refiere el hadith. Que uno se haga ruqya a sí mismo, eso es lo más bueno, lo mejor, que uno se haga ruqya a sí mismo. Primera situación, que tú te la hagas a ti mismo. Segundo, que tú se la hagas a otra persona, eso es muy bueno también. Y sigues estando entre los 70.000 personas. Por eso, los sabios, la gente que conoce estos hadithes, cuando van a visitar a un amigo suyo y está enfermo, no esperan que ese amigo le diga, ¿puedes hacerme ruqya? No. Porque si esperan eso, esa persona ya no va a ser de los 70.000 que entrarán al paraíso, sino que él mismo, este sabio, él mismo dice, yo te voy a recitar ruqya, sin que el otro se lo pida. Entonces, la primera situación es recitarse ruqya para uno mismo, lo mejor. Segundo, recitar ruqya para otra persona, es muy bueno también, es permitido, tal como hizo Jibril al profeta sallallahu alaihi wasallam. Jibril le recitó ruqya al profeta sallallahu alaihi wasallam. Tercera situación, que pidas, que busques a alguien para que le haga ruqya a una persona que tú conoces que está enferma. Que busques a alguien que le haga ruqya a otra persona que está enferma. Eso es permitido también y sigues aspirando a estar de los 70.000 personas. Y la cuarta situación, la que ya no aspiras a ser de los 70.000, es que tú busques a alguien que te haga ruqya a ti mismo. Eso hemos dicho que es permitido, es halal, pero lo mejor es hacerlo tú para ti mismo. Y esto, que no vayáis a pensar, esto solo hablamos de la ruqya. El comprar medicinas, ir al médico y todo eso, eso hay que hacerlo. Eso es parte del Islam. Si uno está enfermo en el Islam, el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, tadawaw ibadallah, curaos, buscad la cura, oh siervos de Allah. فإن الله لم يدع داء إلا وضع له دواء. Curaos, oh siervos de Allah, pues no hay enfermedad sin que Allah le haya puesto una cura. No hay enfermedad sin que Allah le haya puesto una cura. Todas las enfermedades tienen cura. Incluso las que conocemos hoy en día que parece que no tienen cura. Incluso el cáncer o el SIDA, que Allah nos proteja y cure a los que lo tengan. Incluso estas 2 graves enfermedades tienen cura. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos lo dijo. Solo que aún todavía no la han descubierto, pero sí tienen cura. Sí tienen cura. Esto es una esperanza para todos aquellos que tengan alguna de estas enfermedades o tengan familiares que tengan. Ten esperanza, que sí tiene cura. Y de hecho hay ciertas investigaciones. Por ejemplo, ayer mismo leía en las noticias que en Nueva York hay un equipo de investigación que parece que está llegando a descubrir ya la cura del cáncer. Del cáncer dice que lo han probado tanto niños pequeños como mayores y parece que ya tiene cura. Entonces le pedimos a Allah que inshallah lo encuentren, porque eso va a ser una gran alegría y esperanza para muchas personas en el mundo. Por tanto, el profeta nos dice, nos incita a buscar la cura, las medicinas, etcétera, etcétera, ir al médico si uno está mal, etcétera, etcétera. Y al final nos dice el hadith. Entonces, cuando los sahaba escucharon este gran beneficio de entrar al paraíso sin ser juzgados, que hay 70.000, se levanta un sahabi llamado Ukasha y le dijo, oye Rasulallah, pídele a Allah que yo sea uno de ellos, de los que van a entrar al paraíso sin ser juzgados. Y le dijo el profeta, tú eres uno de ellos. Y de repente se levanta otro y dice, oye Rasulallah, yo también quiero, pídele a Allah que yo sea uno de los que entrarán al paraíso sin ser juzgados. Y le dijo el profeta, se te ha adelantado a Ukasha. Es decir, el profeta quiso cerrar la puerta para que no empiecen a pedirle uno, el otro, y llegue uno que a lo mejor no se lo merece, a lo mejor no es de los que entrarán. Entonces, para no lastimarlo, el profeta sallallahu alaihi wasallam cerró la puerta desde el principio para que no empiecen a pedir. Y os albricio de que no son, y con esto termino, nos levantamos, todavía quedan 5 minutos para la iqama. Os albricio que no son 70.000 nada más, son más. El profeta sallallahu alaihi wasallam, tal como aparece en el hadith de Tirmidhi y en Ibn Majah, y el Sheikh al-Albani lo declaró sahih, dice el profeta, yo le pedí a Allah
que fueran más de 70.000 los que entrarán al paraíso de mi umma. Porque alguien puede pensar, hermano Hisham, 70.000 a lo mejor son los sahaba, ya está. Nosotros entonces ninguno de nosotros va a entrar al paraíso. Y solo los sahaba son más de 70.000. Yani yo nunca voy a aspirar a ser de ello. No, hermano, no te entristezcas. El profeta sallallahu alaihi wasallam dice, pedí a Allah que sean más. Y Allah le dijo que de esos 70.000, con cada 1.000 habrá 70.000 más. Con cada 1.000 habrá 70.000 más. Entonces 70.000 por 70, y después más los 70.000 del principio, dicen nuestros sabios, son alrededor de 5 millones. 5 millones. Exactamente son 4.970.000 personas entrarán al paraíso sin ser juzgados ni pasar por el juicio. Casi 5 millones. Por tanto, esforcémonos en ser de estos. Y todos los demás esperarán al hisab, al juicio. Tú porque has hecho esto, Allah le dirá, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué los has hecho lo otro? Vamos a pesar tus obras. Pero estos no, nada más que se levanten todos y Yawm al-Qiyamah les dirá Allah, vosotros, estos, para el paraíso directamente. Y los demás esperad, todavía vosotros tenéis juicio. Pero estos, nas'alullah an yaj'alana minhum, mimman yadkhuluna al-jannah min ghayri hisab wa la iqab. Y no solo esto, más, el profeta pidió más. Dice, además de que con cada 70.000, es un hadith, repito, es sahih, está en Tirmidhi y en Ibn Majah. Dice el profeta, además de esos casi 5 billones, le pedí más a Allah. Y dice el profeta, وَثَلَاثُ حَثَيَاتٍ مِنْ حَثَيَاتِ رَبِّي. Allahu Akbar. En español, حَثَيَات significa mil'ul yadayn. Dice, y además Allah, lo que llenan dos manos juntas, las manos de Allah subhanahu wa ta'ala, dice Allah cogerá también con sus 2 manos a otra gente, más personas, 3 veces. 3 veces Allah subhanahu wa ta'ala cogerá con sus 2 manos a otros cuantas personas, no sabemos cuál, ni muchos, y las hará entrar al paraíso sin ser juzgados ni pasar por el juicio. Esto es un fadl adim, es una gran recompensa. Nas'alullah an yaj'alana mimman yadkhuluna al-jannah min ghayri hisabin wa la adab. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Y solamente lo último, vamos a coger vacaciones, inshallah volvemos a las clases en enero. El primer viernes de enero volvemos a nuestras clases, inshallah, y habrá examen de la risala. El primer viernes de enero, examen de la risala. Tenéis todo el mes de diciembre para repasar, mirar los vídeos, están en YouTube, en el canal de Malik Ben Isa, están ahí los vídeos de la risala, repasad, y el primer viernes de enero tenemos el examen de la risala de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Hafizakumullah, jazakumullah khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullah.